Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, por otear el horizonte con nosotros, un horizonte, pues sí, sobrecogedor, porque toda España, toda persona de bien, siente un nudo en el corazón con lo que ha ocurrido, bueno, con muchas cosas que han ocurrido estos días, porque si hacemos un repaso, ¿que para qué? Pero el caso de La Rioja, el crimen de La Rioja, el niño Alex, es distinto, porque además nos ha revelado que hay muchas cosas que no van bien. Esto es opinión personal, opinión puramente personal, que no la suelo dar en el horizonte, pero si no, no sería yo. Algo no debe ir bien. Cuando un criminal con las manos manchadas de sangre, que sabe de la pulsión enfermiza que, según él, le obliga a hacer cosas, pide que no se le suelte, que no se le dé la condicional y se le da. Algo no debe ir muy bien cuando un abogado defensor avisa al tribunal de que esto va a ocurrir de nuevo. Algo no debe ir muy bien cuando esa persona está mirando por la ventana, ahí a mi espalda, a los niños de un parque, vive al lado. Algo no va muy bien. Algo no va muy bien cuando sabemos hoy que el juez concedió 2 veces la semilibertad al asesino en contra del criterio de la cárcel. Algo no va muy bien. Algo no va muy bien, efectivamente, cuando contemplamos una tras otra cartas de un castillo que hemos formado entre todos y que se nos cae. Algo no va muy bien cuando no hacen caso a los expertos de la mente criminal, que llevan años diciendo que hay personas que, desgraciadamente, aunque esto no sea políticamente correcto, pues no parecen muy recuperables. Algo no va muy bien cuando todo esto conduce a un crimen terrible. Cuando había habido aproximaciones de este individuo a otros niños, cuando los padres, incluso, y los pobres niños, habían hecho una foto. Esa foto que ustedes ven a mi espalda, la habían hecho los niños, que sabían que este señor les vigilaba. Esto es una película de terror real. Y hablar de esto lo vamos a hacer porque no podemos estar callados. Algo no va muy bien en este país cuando a algunos parece que no les importa. Parece que hay que hablar de otra cosa. Parece que las ideologías, las cuestiones que me dan exactamente igual y me importan cero, están por encima de que estos actos en el futuro podamos hacer algo desde la información, comunicación, sociedad, para por lo menos, bueno, reducirlos en número. Mirando para otro lado, amigos, nada va a ir muy bien. Pero esto, los expertos del crimen que van a estar aquí, forenses, especialistas, jueces, lo llevan denunciando mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, nosotros hemos sabido en esta semana que había una persona, una en concreto, no solo familia, hermana, sino la encargada de la protección, custodia casi, de este individuo. ¿De acuerdo? Hemos podido hablar con ella, se lo agradecemos, le hemos grabado unas declaraciones, lo ha hecho nuestro compañero Javi Pérez Campos. Ha sido todo gracias a un funcionario de policía que se ha portado excepcionalmente. Sabían que querían hablar para este programa y la persona ha dicho que para este programa. Bueno, ahí están sus declaraciones, libremente. ¿Por qué? Porque ella, lejos de justificar cualquier cosa, dice que el sistema ha fallado, que algo no va bien y que realmente toda la burocracia le ha dejado con un paquete que menudo regalo, ¿no? Hágase cargo prácticamente de esta persona que sabemos, usted y yo, que no es recuperable. Esta es la entrevista que hemos mantenido con ella. Yo quisiera que para empezar la entrevista, lo primero es acompañar a la familia del pequeño Alex en su dolor. Estamos consternados con lo que ha sucedido. Llevamos días sin descansar, sin dormir, por lo que este monstruo le ha hecho al pequeño. Hablar cómo era él de niño. A ver, yo recuerdo de entrar a mi casa y él tenía el pájaro en la mano y decir que se había muerto. Y en realidad era que lo había estrangulado. De la noche a la mañana te digan, está detenido por el asesinato de una persona. Fue horrible. Dijimos que hasta ahí, que para nosotros había muerto. Así lo hicimos, el resto de los hermanos. Pero bueno, por una cuestión, vamos a decir, burocrática, tuvimos que tener contacto con él. Se pusieron en contacto conmigo, un psicólogo y el trabajador social de la prisión, para decirme
que lo tenían que poner en libertad, que él había hecho las terapias de rehabilitación y que lo iban a reinsertar, que yo ayudara a reinsertarlo, ayudando pues un poco a todo, a encontrar vivienda, a buscar trabajo. Yo me enteré por la comandancia de la Guardia Civil. Estaba durmiendo y bueno, ya de que me llamaron me empecé a meter por redes sociales y vi lo que pasaba. El sistema evidentemente ha fallado. Habría que buscar el porqué. Y lo que yo no entiendo también es cómo hacen las cosas así. Si hay el más mínimo resquicio que una persona no es reinsertable, ¿por qué la ponen en la calle? Engañando incluso a la familia, como es mi caso, a que les ayude a reinsertar. Me pongo en el lugar de esa familia. Nos hubiese gustado acompañarlos en su dolor, en esa concentración por un niño inocente que no ha hecho mal a nadie. Bueno, no queremos saber nada de esta persona ya. Y solo quiero pedir respeto. Lo mismo para la familia del pequeño. Y para nosotros no somos culpables de lo que mi hermano ha hecho. Y yo sé que usted, que está al otro lado, viendo Horizonte, es una persona de buen corazón y se pregunta, pues como la hermana y como nosotros y como cualquiera, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque una cosa es que un criminal actúe de una forma impulsiva, que eso no va a dejar de ocurrir, por desgracia, está dentro del ADN de la especie humana, que haya asesinos. Pero otra cosa es que el sistema, la burocracia, el constructo de la sociedad, a pesar de todos los indicios, diga, es la ley. Entonces, ¿se puede cambiar la ley o no se puede cambiar la ley? ¿No se puede ni preguntar por esto? ¿Esto es prohibido, tabú? ¿Qué opina usted? Nosotros luego, porque esto es muy crudo de verdad, duele a cualquiera que sea padre o no, pues esto luego lo vamos a preguntar. Porque a lo mejor hay que preguntar lo que no se puede preguntar. Gracias a la gestión de un compañero que precisamente está aquí, hemos podido hablar, lo ha hecho Javi Pérez Campos, con la hermana de este criminal con pasado ya de sangre y protagonista de esta terrible historia. Bien, ella fue la encargada, la persona, no es un familiar más, su encargada, nos contaba esto. Yo quisiera que para empezar la entrevista, lo primero es acompañar a la familia de pequeño Alex en su dolor. Estamos consternados con lo que ha sucedido. Llevamos días sin descansar, sin dormir, por lo que este monstruo le ha hecho al pequeño. Hablar como era él de niño. A ver, yo recuerdo de entrar a mi casa y él tenía el pájaro en la mano y decir que se había muerto. Y en realidad era que lo había estrangulado. De la noche a la mañana te digan, está detenido por el asesinato de una persona. Fue horrible. Dijimos que hasta ahí, que para nosotros había muerto. Así lo hicimos, el resto de los hermanos. Pero bueno, por una cuestión, vamos a decir, burocrática, tuvimos que tener contacto con él. Se pusieron en contacto conmigo, un psicólogo y el trabajador social de la prisión, para decirme que lo tenían que poner en libertad, que él había hecho las terapias de rehabilitación y que lo iban a reinsertar. Amantes de la peladura de limón, adoradores del enebro,
y fanáticos del hielo. Estáis de enhorabuena. Llega Beefeater Light, la bebida espirituosa con la mitad de alcohol y calorías, pero con lo que tanto os gusta. Amantes de la peladura de limón, adoradores del enebro y fanáticos del hielo. Estáis de enhorabuena. Llega Beefeater Light, la bebida espirituosa con la mitad de alcohol y calorías, pero con lo que tanto os gusta. Inserta, que yo ayudará a reinsertarlo, ayudando pues un poco a todo, a encontrar vivienda, a buscar trabajo. Yo me enteré por la comandancia de la Guardia Civil. Estaba durmiendo y bueno, ya de que me llamaron me empecé a meter por redes sociales y vi lo que pasaba. El sistema evidentemente ha fallado. Habría que buscar el porqué. Y lo que yo no entiendo también es cómo hacen las cosas así. Si hay el más mínimo resquicio que una persona no es reinsertable, ¿por qué la ponen en la calle? Engañando incluso a la familia, como es mi caso, a que les ayude a reinsertar. Me pongo en el lugar de esa familia. Nos hubiese gustado acompañarlos en su dolor, en esa concentración por un niño inocente que no ha hecho mal a nadie. Bueno, no queremos saber nada de esta persona ya. Y solo quiero pedir respeto. Lo mismo para la familia del pequeño. Y para nosotros no somos culpables de lo que mi hermano ha hecho. Resulta desgarrador, pero pocos testimonios hemos encontrado que reflejen esa sensación que todos tenemos, ¿no? Aquí ha fallado algo más, aquí no hay solo un culpable, ¿eh? Aquí hay una especie de esfera constituida por muchas cuestiones y creencias que, en nuestra humilde opinión, podemos decir, desde luego se ha resquebrajado, ¿no? Ha habido muchos casos que claman al cielo. Ver la historia de la criminología española, centrándonos en nuestro país, es darse cuenta de muchas cosas que usted, la persona que está en la calle, no entiende. Nosotros tampoco entendemos. Hoy mismo, esta misma noche, una manada, o se está investigando ahora, ha dejado a una niña medio muerta en Igualada. Hace nada, un tipo con una máscara de Jason, el de Pesadilla de Viernes 13, con una katana de 1 metro, ha matado a una persona en un barrio de Toledo. Hoy, es decir, yo vuelvo a la pregunta. ¿Tenemos sobreinformación? Pues evidentemente. ¿Había criminología terrible en otras épocas? Evidentemente, no hay más que ir a la hemeroteca. Pero aquí ocurre algo que tenemos que analizar. Paz Velasco, ahora hablaremos, si queréis, de la hermana y de lo que significa esto, porque es el ejemplo vivo de... O sea, ¿qué me han dejado aquí en el sentido de cómo el Estado, cómo la Administración, cómo quien usted quiera, está reinsertado? Y saben que no. Es jurista, criminóloga, profesora, una de las grandes autoridades de la mente criminal en España. Me mandaba una nota, Paz, y me decía lo siguiente. Almeida, criminal, presenta una dualidad de parafilias que hacían prever, repito, su peligrosidad criminal. Dentro de la tipología de agresores sexuales, Almeida está en la escala de los más peligrosos. Agresor sexual sádico. Bienvenida. Buenas noches, gracias, Iker. ¿Es así? Sí, por supuesto que es así, y además tenemos un dato nuevo, y ha sido, al escuchar a su hermana, ese precedente infantil que ha comentado cómo utilizaba ya esa técnica, esa parafilia que tiene este sujeto, que era estrangular a un animal indefenso. Y ese acto ya le producía placer. Alguien como tú que estudia la mente criminal, Paz, lee en estas declaraciones que agradecemos mucho que nos haya dado la hermana porque no se habían escuchado en ningún otro lugar, es ya una marca de, no sé si psicopatía o qué es esto, desde la infancia. Desde la infancia. El placer se produce matando a otra persona por asfixia.
En este caso estamos hablando de un sádico sexual que la gratificación sexual la obtiene no por un contacto físico sexual con la víctima, por la típica agresión sexual fisiológica, sino que el placer lo obtiene y la gratificación sexual la obtiene a través del dolor que inflige a la víctima, a través de la humillación. ¿Por qué pasa esto, Paz? ¿Cómo es posible que alguien...? Es una parafilia. El sadismo es una parafilia, es decir, estamos hablando de una situación mental, es una manera de obtener placer sexual, una conducta desviada. Hasta hace muy poco se utilizaba la palabra conducta aberrante, que en criminología se sigue utilizando para llevar a cabo estas conductas cuando no hay consentimiento con una víctima. Entonces, esto digamos que nace desde que este sujeto, tenemos este precedente, es muy pequeño. ¿Qué ocurre? Que esta parafilia la va alimentando con fantasías. El gran problema de los sádicos sexuales, como el caso de Almeida o como el caso, por ejemplo, de Javier Rosado, también un psicópata primario, exacto, que es verdad que él no atacó sexualmente a su víctima, pero gracias que le cogieron a su primer asesinato, si no hubiéramos estado ante otro asesino en serie como es Almeida, perdón. Estamos hablando de parafilias, estamos hablando de fantasías. Por mucho tratamiento que pueda llevar en prisión, que además son tratamientos a los que estas personas acuden de modo voluntario, ¿cómo trabajamos las fantasías que hacen que ese sujeto tenga una satisfacción sexual? ¿Cómo trabajamos con su objeto de deseo? Es muy complicado trabajar con ciertas parafilias. Otras sí que es cierto que terminan llevando un tratamiento y además con un pronóstico positivo. Pero un sádico sexual, como es el caso de Almeida, no puede tener un pronóstico favorable, ni es posible una reinserción por varios factores. Y uno de ellos es esa gratificación sexual que obtiene a través del dolor que inflige a otras personas y cómo se alimenta de sus propias fantasías. Bueno, vamos a dar un titular de los especialistas, hoy aquí estamos para escucharles y luego tenemos tiempo de sobra para analizar. Tenemos varias conexiones con el webtime, tenemos una conexión con el lugar de los hechos, con una compañera que ha hecho una investigación impresionante y tenemos al abogado defensor, que fue uno de los que dijo que esto... Doctor Gaona, vamos a ver. Yo leo aquí, el juez en el mundo, concedió 2 veces la semilibertad al asesino del Lardero en contra del criterio de la cárcel. ¿Cómo se come todo esto que ha contado Paz y esto? Bueno, yo creo que hay, en este tema justamente la jurista es que quizá mejor debe de opinar, pero en cualquier caso, retrotrayéndome a la opinión y lo que hemos visto, hay algo que también subrayo, ¿no? Es el tema del pajarito que... Ya sé que ha pasado muy... Os ha llamado a los dos lo mismo deprisa. la atención. Sí, el niño, que al pobre niño Alex, metafóricamente hablando, era un pajarito para él. Era otro ser vivo, que además hay algo importante y es el contacto físico. El contacto físico en este tipo de parafilias, como bien estaba indicando Paz, es tremendamente importante, porque es justamente esa sinergia entre hostilidad y sexualidad, van de la mano. El sadismo, como parafilia, no necesariamente, obviamente, debe entrar en el terreno del crimen. Hay personas que por mutuo acuerdo pues tienen conductas sadomasoquistas, etcétera, etcétera. El problema se complica cuando hay marcadores sexuales. Esos marcadores sexuales comienzan en la niñez. Y aunque parezca mentira, no ya dejando de lado el tema del animalito, de la manera de matarlo, sino... observamos muchas veces que hay niños que ya tienen marcadores sexuales de tipo parafílico, pero además, que es lo peor, es el cóctel psicopático. Es decir, tiene una psicopatía, unos psicópatas asociado a una parafilia. Ese cóctel es realmente explosivo, porque de niños he visto en mi profesión pues personas que ya tienen, pero estoy hablando, yo sé que a muchos les puede chocar, pero estoy hablando de niños de 8 años, 9 años, que tienen fantasías de dominación sexual. Con 8 años y 9 años. Sí, que tienen fantasías. Evidentemente el mundo es suyo de fantasías. Y cuando ya adultos les entrevistas, dicen, yo con 8 años ya tenía fantasías con sótanos, donde había mujeres inmovilizadas, por ejemplo, etcétera. O sea que la clave es muy interesante porque estas declaraciones de la hermana del criminal del Lardero la están analizando en tiempo real nuestros especialistas en la mente criminal. ¿Habéis ido a lo mismo? Es decir, este hombre estaba marcado desde la infancia.
Claro, el marcado, dejando de lado lo que coloquialmente pudiese entender, me estoy refiriendo a marcadores sexuales. Cuando somos niños hay cosas que nos van impactando, muchas veces dentro de nuestra propia familia, algo que vemos en una película, pero que nos choca, nos deja una impronta en el cerebro, ¿no? Esos marcadores sexuales nos acompañan prácticamente toda la vida. La mayor parte de la gente normal, cuando entran esos marcadores sexuales en el terreno del delito, tenemos un control de impulsos. Es decir, hay muchas personas que tienen fantasías que entran en el terreno delictivo, pero, ay Dios, no cometen ningún delito, no traspasan esas barreras. Entra la racionalidad y se detienen porque es una fantasía. Esos lóbulos frontales comienzan a frenarnos desde el punto de vista neurológico y nos dice, hey, hasta aquí has llegado, evidentemente. Otros, por el contrario, se desinhiben. Y creo que es interesante que podamos analizar esta noche el por qué ese cerebro se puede desinhibir. El por qué ese cerebro, que puede parecer muy normal en las imágenes, no nos da la impresión de ser un sádico psicópata. Parece un señor ahí que podríamos dejarle entrar, ¿no?, en nuestra casa a arreglar, yo qué sé, el pladur, entendámonos. Una persona normal y corriente. Efectivamente. Vamos a analizarlo. Bueno, vamos a analizar muchas cosas. Quiero presentar ahora a Salvador Martí, que además nos ha ayudado enormemente. Él es un policía local de Logroño. Es más, tuvo algún acercamiento al ámbito televisivo en esta misma casa, que era hace muchísimos años. Desde el año 91, son 30 años, y de alguna manera él tiene como una cruzada personal contra la pederastia, cosa que no me extraña. Nosotros, desde luego, utilizamos los medios siempre para denunciar todo esto, porque es un escándalo que además es que digamos que hiere la sangre humana, ¿no? Pero es que le ha hecho algún experimento que ustedes ahora van a ver, porque tiene mucho que ver con el modus operandi. Quiero que antes de ver a Salvador vean una foto. Presentábamos esto al inicio y, por supuesto, en tiempo real, Pablo y Carmen, si hay cualquier novedad de cualquier tipo sobre este suceso, saben que ellos son el equipo de redacción, irán dándoles, porque todo esto está ahora mismo en plena actividad investigadora. Esta fotografía que van a ver es él, pero la clave es fotografiado por los niños. Es que esto ya, o sea, los niños, que son muy sabios, le llamaban el viejo. Le llamaban el viejo y le hacen la foto. Claro, es decir, porque sabían que le estaba observando desde su ventana. No es una foto amistosa, no es una foto de... No. Es que ese señor nos está molestando o nos está mirando de cierta manera y tiene una atalaya perfecta para ver a los niños. Esto creo que en la criminología española no ha pasado nunca, me parece increíble. Bien, pues el modus operandi se repite también en estos casos. Salvador, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, muchísimas gracias por permitirme estar aquí, de verdad. No, gracias a ti por toda la ayuda que nos has prestado, porque tú estás allí. Hondo no está y la 20 no existe. Higgs nos reubicará en distintas unidades. Recuerda las reglas del SWAT. SWAT, nueva temporada en AXN. Hondo no está y la 20 no existe. Higgs nos reubicará en distintas unidades. Recuerda las reglas del SWAT. SWAT, nueva temporada en AXN. Y imagino que esto ya, o sea, es como la desgracia, ¿no?, de que en tu propio terreno ocurra esto, tú que has peleado tanto para que esto no pase. Es más, quiero que veamos un documento, ya no nos cuentas, Salva. ¿Quieres poner en la práctica para que me lo expliques mínimamente? Vamos a ver un documento que dura como un minuto, pero es que además ese minuto tiene mucho que ver. Esto pone los pelos de punta. Yo lo siento, los que sean padres, entre ellos nosotros, porque esto te deja... Pero tú quisiste saber cómo esta gente actúa y te metiste en el papel para saber cómo actúa esta gente. Así ¿Por qué lo hiciste? Correcto. Bueno, me vas a permitir mandar un abrazo muy fuerte a los papás de Alex, todo mi cariño y bueno... creí necesario, imprescindible, mentalizar a los padres de lo vulnerables que son los niños, ¿no? Sin recurrir, evidentemente, al miedo. Había que hacer un tipo de experimento en el que demostrásemos la fragilidad, la inocencia de los niños, y es por lo que desarrollo este experimento social con cámara oculta, llamado Depredadores, en el que me dirijo a diferentes parques, me identifico como policía y comento a los padres que estoy haciendo un experimento y que me gustaría ahora, ahí, en el momento,
hacerlo con sus hijos delante, ¿no? Los padres acceden y dicen, Salva, adelante. Correcto. Imagino que con curiosidad también por ver lo que pasa, ¿no? Sí, con curiosidad, y sobre todo me llamó mucho la atención el caso de una mamá de Brasil que me dice, Salva, no te vas a llevar a mi hijo ni de casualidad, porque yo con 5 años en mi país fue secuestrada de pequeña y no hay día que pase que no le diga a mi hijo, no te vayas con un extraño, no cojas nada, así que inténtalo, que creo que fue el niño que menos nos duró de llevarnos. Fíjate, los padres confiaban, ¿no?, en que los niños no se van a marchar con un desconocido. Creo que todos hemos sido educados para bien por nuestros padres, abuelos, diciéndonos, hijo, hija, si viene alguien ofreciéndote tal, no puedes... Luego podríamos dar algún consejo incluso. Pero vamos a verlo, Salva, porque es el caso concreto de una niña de unos 3 años. Salva se aproxima y esto es que no hay que explicarlo más. Ponemos el audio original de este experimento de un policía en Logroño, lo llamó depredador, para darse cuenta de la vulnerabilidad de los niños, porque el modus operandi, lo contarán Gaona y Paz, pues es que hacía esto. Esta persona, antes de esto último terrible, es que había sido visto haciendo esto. El hombre del saco. El hombre, sí, el eterno hombre del saco español, claro, es así. Vamos a verlo, por favor. Vamos, Lunita, cariño. Vamos a ver aquí. Hola. Mira, Luna, qué niña más bonita. ¿Ay? ¿Te gustan los perritos? ¿Sí te gustan los perritos? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esta se llama Luna. Luna, mira qué niña más guapa. Ay, pues ha sido mamita hace poco. Ha tenido cachorritos. ¿Sabes? ¿Cómo te llamas tú? Daniela. Ay, ¿quién te ha hecho esas trencitas tan bonitas? Mamá te ha hecho las trencitas. Qué bonitas. Pues tiene cachorritos. ¿Sabes, Daniela? Tiene 4 cachorritos. 4 cachorritos así pequeñitos. Son súper bonitos. Así, me caben en la mano. Muy pequeñitos. Luna, ahora tenemos que ir a darles de comer a los perritos. Daniela, sí, ahora te los tiene que dar de comer. ¿Quieres verlos? Los tengo ahí al lado. Los tengo ahí cerca. ¿Quieres verlos? Ven, sí. Ven conmigo. Después me voy con papá. Doce y 42. Yo creo, Salvador, que este es uno de los documentos en mis años de periodismo más duros, más escalofriantes que he emitido. Por lo que significa. 1 minuto te costó una niña de 3 años, encauzarla como es normal, son niños. ¿Cuántos experimentos como este, Salvador, con este resultado? Hicimos 12 en 2 días y de los 12, 11, nos llevamos 11 y una de las niñas no se fue pero cogió las chucherías que le ofrecimos, ¿no? Que es otra de las cosas que insistimos en el proyecto que desarrollamos, ¿no? Que le explicamos a los niños, no puedes coger nada de un extraño, no puedes hablar con un extraño y por supuesto el proyecto Alexia Enséñanos se encarga de dejar muy claro el concepto de extraño. Porque proyecto Alexia Enséñanos. Correcto, Iker, proyecto Alexia Enséñanos. Un proyecto que Dios pone en mi corazón hace 3 años y que sentía la necesidad de proteger a los niños contra los pederastas. Vi que no había ningún tipo de proyecto parecido, ni aquí ni fuera de España. Los niños están totalmente desprotegidos y tirar para adelante con el proyecto. Me costó 1 año desarrollarlo porque no recibía ayuda de ningún tipo, todo era lo que Dios iba poniendo en mi cabeza. Y después de 1 año pues lo llevé a cabo, lo ofrecí en los colegios pues fue la verdad que lo recibieron, estuvo en todos los colegios de Logroño con una agenda totalmente colapsada porque los padres entendieron que sus hijos estaban expuestos a este tipo de depredadores que hemos visto, ¿no? Salvador, ¿pasa algo para que tú tomes esta iniciativa? ¿Pasa algo en tu vida para que tú tomes este camino? Porque según me han contado, no sé si puedo contarlo o no, hay detalles que me han llegado al alma de verdad, de que tú, pues por ciertos problemas por ejemplo, tú eres policía, pero no puedes ir quizá con el uniforme, me contaba mi compañero Gerardo a algunos sitios, te has hecho tu propio uniforme para que los niños vean que tú realmente eres alguien, que eres un agente, que tiene que contar cosas, que eres alguien, digamos, especial y que puede contarles cosas que les van a ayudar. Pero pasa, te quiero decir, lo digo esto por tu vocación, ¿no? Pero pasa algo en la vida para que tú de repente una noticia, algo, no sé, un caso parecido a este, para que tú digas, se acabó.
No, y que yo creo que fue pura empatía, ¿no? Saber de casos de otros padres que estaban perdiendo a sus hijos. Yo tengo 3 hijos, uno de 8 años, y cuando te pones en su lugar, ¿no? Y dices, ¿qué puede estar sintiendo este padre ahora, ¿no? Pues dices, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que colaborar, tengo que hacer algo por los niños, ¿no? Y la verdad es que el proyecto fue un acierto total porque centramos nuestra metodología no solo en hablar teóricamente a los niños de que no se pueden ir con un extraño, ponemos en práctica en un entorno seguro y mediante los juegos representamos, simulamos que un... Él está muñecos, ¿no?, para hacerlo. Sí, bueno, el protagonismo es Alexia, es mi compañera, es una marioneta tamaño natural, una marioneta de color negra, y bueno, ella me acompaña a todos los sitios porque es el vehículo con el que llegar a los niños, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto, Salvador? Desde el año 2018. Bueno, que sepas ahora mismo, 046, que por mi parte tienes toda la ayuda que necesites de nuestra parte. Muchísimas gracias, Iker. Muchísimas gracias, porque lo único que pretendo es que me dejen trabajar, dejar hacerlo. Es una cosa que hago en mi tiempo libre, no tiene ningún tipo de subvención y bueno, lo hago con todo el amor del mundo, ¿no? Porque se aprende muchísimo con los niños y luego, sobre todo, Iker, ver que ese 1.000.000 de horas que haya podido dedicar vale la pena cuando en un caso determinado en Guadalajara libramos a un niño de un depredador, ¿no?, por haber recibido el curso de Alexia. El niño actuó sabiendo lo que tenía que hacer. Eso es. Bueno, Iker, a mí me gustaría contar algo muy brevemente. Cuando yo he vivido en Bélgica 9 años, mis hijos, cuando íbamos al colegio, tú tenías que estar en la lista de las personas que podían sacar al niño del colegio, pero no solo eso, había una línea que no se podía cruzar, no había ningún padre que la pudiese cruzar, y era el niño el que tenía que venir hacia ti. Suenan como cosas muy exageradas, pero son acciones muy sencillas. Claro. Y es el niño el que tiene que venir hacia ti. Es más, luego podríamos dar algunas claves. Pero hay que estar... haciendo en algunos sí, en algunos colegios lo hacen. Sí. Yo lo digo, Salvador, porque esto no sé si queda bien, mal, me da exactamente igual. Si tú necesitas, precisas algo de nosotros, hoy damos eco a esto, vamos a estar ahí. Mi mujer y yo vamos a estar ahí porque es de lógica. Es decir, estas cosas que se hacen cuando nadie las hace, y yo no conocía a Salva hasta este momento. Bueno, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque este hombre actuaba de esa manera y vamos a ver qué código es este, por qué hacen esto, de qué manera se aproximan. Siempre nos han contado, había un caso hace poco y además, bueno, un caso en Alicante, me lo contaba mi cuñado Félix, entrenador de fútbol, tema de este tipo, sin llegar a crimen, pero que tú ves ya que hay una especie de pulsión que también tenemos que preguntar a especialistas, pero ¿qué pasa? Esto es irrefrenable. Fíjate, hoy ¿por mismo, qué? Iker, han detenido a un sospechoso en Rincón de la Victoria, también intentando llevarse, o por lo menos acercándose en un coche, a una niña de 9 años. Su padre estaba lavando el coche, la niña estaba muy cerquita de él, y un coche se le ha acercado con un tipo que ya estaba merodeando y que la estaba observando. En Rincón de la Victoria, Están Málaga. investigando si pretendía contarlo. hacer algo con ella. Bien, vamos a un momento al lugar de los hechos. Tenemos tiempo para opinar de un montón de cosas y para que habléis ya, que estéis presentados en cualquier instante sobre cualquier opinión. Analizamos también, si os parece, más cosas que os han llamado la atención de la confesión, digamos, de la declaración, no confesión, declaración de la hermana irresponsable, entre comillas, este hombre del Ardero, que no quiero ni mencionar el nombre, la verdad. Isabel Virumbrales es nuestra compañera en Ser Aro, en nuestra querida cadena Ser en Aro, y es que vivió muchas cosas en primera persona. Isabel, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas y frías noches desde aquí, desde Sí, te veo la cara y me parece que en Aro estáis, en Logroño ahora mismo estáis a una temperatura gélida, pero el frío también lo sentiste tú cuando pasó lo que pasó, ¿no? Bueno, el frío llegó hace una semana a La Rioja porque el pasado jueves, hace justo 7 días, pues yo me enteraba de la noticia. Me enteraba en primer lugar de la desaparición de un niño en Lardero. Y claro, yo, ya sabes lo que es la profesión, en cuanto lo supe me vine aquí, no había pasado ni una hora desde que lo había conocido. A las 9:30 de la noche estaba aquí y ya pues me encontré lo que me encontré. Cruzando este pasaje nos encontramos en el parque en el que sucedió todo. Cruzando este pasaje nos encontramos el edificio en el que apareció el pequeño Alex, prácticamente moribundo, en brazos de su presunto asesino, de Almeida. Hubo momentos en los que viví verdadero pánico, verdadero miedo, porque los vecinos se agolparon en las inmediaciones del inmueble y, a pesar, además de los gritos de asesinos, pues estaban enfadados, estaban llenos de ira
llenos de impotencia, y lo que querían era justicia, porque no entendían cómo una persona con un historial en prisión, como habéis estado explicando, pues claro, estuviera en la calle, estuviera con la libertad condicional y con la libertad de poder andar por este parque en el que jugaba el pequeño Alex junto a otros niños del barrio, y que se podía sentar, los podía observar. Él sabía bien lo que hacía, lo estabais hablando del modus operandi, él sabía muy bien lo que hacía, porque claro, él veía a los niños en el parque, veía cuando los adultos bajaban la guardia y cuando los niños pues podían ser más vulnerables. Además, Iker, los vecinos cuentan que habían avisado a la policía varias veces, y de hecho en esos momentos de tensión que vivíamos el pasado jueves aquí, cuando se llevaban detenido a Almeida en un vehículo de la Guardia Civil, pues se lo recriminaban a las fuerzas de seguridad. Le decían a la policía local de Lardero, de este pueblo que está al lado de Logroño, que estaban protegiendo a un asesino, pero que cuando ellos habían pedido protección para los menores, protección para los hijos, para sus hijos, no habían hecho caso. Y otra cosa que se comentaba, que a mí de verdad me causaba verdaderos escalofríos, es que decían, unos vecinos comentaban con otros, ha sido Alex, pero podía haber sido cualquiera de nuestros hijos. Y la verdad es que hay una conmoción tremenda, los padres nos cuentan, llevamos aquí todos los días, Iker, estamos siguiendo. El nuevo Valentine's Light tiene la mitad de alcohol y todo carácter. Así que hemos hecho por la mitad del anuncio. La mitad de alcohol, todo el carácter. Valentine's. Stay true. El nuevo Valentine's Light tiene la mitad de alcohol y todo el carácter. Así que hemos hecho por la mitad del anuncio. La mitad de alcohol, todo el carácter. Valentine's. Stay true. Del caso todos los días, estamos aquí todos los días charlando con los vecinos, y nos cuentan que, claro, la educación en valores, ¿no?, que dan los padres a sus pequeños ha cambiado drásticamente en 7 días. De decirles que cuando veían a una persona mayor, pues prestarles su ayuda, de comentarles, ¿no?, pues que esa educación que nos quieren inculcar a todos, pues ahora decirles que no se acerquen a nadie, que no se fíen de nadie y que cambien todo eso que habían asimilado en estos años de atrás. La verdad es que es terrible. Hace una semana, como te digo, que sucedió esto, y hace una semana que llegó el frío aquí a La Rioja, porque no hay forma de asimilar lo que ha sucedido. De hecho, la indignación de los vecinos llega a tal punto que la Asociación de Vecinos Entre Ríos, de este barrio de Lardero, ha anunciado que se va a personar como acusación porque no quieren que Almeida vuelva a pisar la calle, y quieren respuesta a varias preguntas. Quieren saber por qué. ¿Por qué Almeida, alguien que, bueno, pues los informes no eran favorables para que disfrutase de la libertad condicional, estaba en la calle? ¿Por qué estaba viviendo en un edificio frente a un parque y muy cerquita también de un colegio? ¿Y por qué ellos, como vecinos, tampoco tenían la sensación de que este hombre tuviera vigilancia alguna estando en libertad condicional? La verdad es que es terrible. Isabel, menuda crónica, compañera, porque es la realidad de lo que estáis viviendo ahí en tiempo real, pero el asunto es el siguiente. Vamos a ver, los vecinos ya sospechaban, los padres ya lo tenían en el objetivo de que era una persona que podía generar. Sorprende, es verdad, que al final haya logrado su cometido y que nadie se haya interpuesto. Hay críticas a la intervención policial porque este hombre, y muchos espectadores lo sabrán ya, lo intenta varias veces. Hay varios niños que se salvan de milagro. Totalmente, tenemos testimonios, ¿no?, de madres, sobre todo niñas, que eso también hay que puntualizarlo, sobre todo niñas que habían tenido alguna clase de contacto con Almeida, porque les decía, hablabais del pajarito, ¿no? Les decía precisamente que tenía pajaritos en su casa. Fíjate. Ayer hablaba con una mamá que decía, es que a mi hija le dijo que tenía pajaritos en su casa, que por qué no le acompañaba a limpiar la jaula. Las críticas hacia las fuerzas, bueno, se están buscando responsables al final, en estos momentos de crispación, de desasosiego también y de no entender absolutamente nada. Los vecinos quieren encontrar responsables, ¿no? Quieren saber quién es el culpable, por decirlo de algún modo, de que Almeida estuviera aquí y acabase con la vida del pequeño Alex. Sí que es cierto
que hay distintas informaciones. Por un lado, los padres aseguran que se personaron incluso en el Ayuntamiento de Lardero, también aseguran que llamaron en varias ocasiones a la policía local del municipio y, sin embargo, esta misma mañana salían unas declaraciones del jefe de la policía local de Lardero diciendo que no tenían constancia, que solamente había llamado un padre en una ocasión. Hay críticas, por supuesto, a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero también miran a la justicia, ¿no? Miran a esa ley que ha permitido que Almeida estuviera en la calle hasta hace justo una semana. Isabel, muchas gracias, compañera. Fuerte abrazo. A vosotros. Vamos a ver, Salva y doctor y Paz, en cualquier momento podéis intervenir. Pablo Karen, por supuesto. Sí, se pregunta, tú eres policía, Salva, ¿qué pasa? Y hay quien dice, bueno, es que no se puede intervenir, a veces se va y el sistema está alambicado de tal manera que tampoco puedes hacer mucho. Tú, desde dentro, como policía, ¿qué puedes decir a estas personas que, claro, lógicamente tienen sus dudas de qué ha pasado? ¿Cómo se ha permitido esto? A mí me parecen muy injustas, ¿no?, las críticas hacia la policía. Yo creo que aquí hay un culpable que se llama sistema pervertido, ¿no?, a la hora de conceder las libertades condicionales o los terceros grados, ¿no? No sé, Iker, me gustaría explicar brevemente cómo funciona una junta de tratamiento a la hora de conceder un permiso. Si lo haces muy sencillo y rápido, creo genial, que es Salva. importante y entenderemos que hay un responsable y muy grave, ¿no? Dentro de las juntas de tratamiento, que la componen un mínimo de 8 personas, está la parte, por llamarla así, técnica de profesionales, médico de prisión, el trabajador social, y luego hay una parte que es la parte, por llamarla así, política, ¿no? Director de prisión, subdirector. La opinión de la parte política prevalece sobre la parte técnica, y esto solo se puede llamar de una forma, ¿no?, sistema pervertido, ¿no? ¿Cómo puede ser que una opinión política prevalezca sobre técnicos, sobre especialistas? Estamos hablando de personas que estuvieron 15 años con Almeida, todo su tiempo de prisión, médicos que conocían perfectamente cómo era, y por eso en la Junta de Tratamiento del Dueso se da un informe negativo la parte técnica, los especialistas, y sin embargo la parte política lo contradice, ¿no? Y alguien informe dirá, por mayoría, y bueno, además, ¿y por perdóname, qué? Iker, ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene? 6 miembros de esos 9 dan un veredicto negativo y dicen que no está preparado. Los sindicatos hablan de política de buenismo, de no tener en cuenta a los profesionales. Hoy están criticándolos y exigen la dimisión de Ángel Luis Ortiz. Dicen esos 6 que va a reincidir, que si lo sacan va a reincidir. Paz, doctor, lo ha dicho Salva, lo ha dejado votando, es decir, pero bueno, ¿cómo es posible que esto ocurra? En este caso y en otros, porque ¿cuáles no sabemos que ha pasado así? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible? Yo es que aquí veo una cosa muy clara, que a lo mejor no va a ser políticamente correcto lo que voy a decir, pero yo creo que ya es momento de decir ciertas cosas. Aquí hay que decirlo, hay que decir. A este respecto, estoy de acuerdo y enhorabuena por tu proyecto, me parece maravilloso, enhorabuena. Y es que hay unos predictores de reincidencia que estos técnicos vieron claramente, es decir, el riesgo de reincidencia, sobre todo en los agresores sexuales, depende de dos cosas, del tipo de agresor sexual ante el que estemos. No es lo mismo un agresor sexual oportunista, un compensador, un agresor que agrede por dominación, poder, que el agresor sexual sádico. Como he dicho, reitero y lo reiteraré, el más peligroso que existe. Paz, permíteme, ¿has dicho oportunista? Sí, el oportunista es aquel agresor sexual que en una fiesta encuentra a una muchacha un poco... Y se intenta aprovechar. Exacto, y bueno, comete esa agresión en ese momento. ¿Compensador? El compensador es aquel que, debido a las, a las pocas habilidades sociales que tiene, pues de inmediato ve una chica que sale de un sitio, se va a meter en su portal, la sigue y es oportunista, es decir, y compensa esa falta que tiene de habilidad social para tener relaciones sexuales consentidas con ese momento de oportunidad. Dominio, control, poder sobre la víctima, el famoso caso de Tomás Pardo, el violador de Martorell, que lo que quería era, obtenía la gratificación sexual porque no llegaba a veces incluso ni a tener erección, humillando, ejerciendo ese poder y esa dominación sobre una víctima. Y el caso que nos ocupa del agresor sexual sádico. Entonces, el primer elemento a tener en cuenta es el tipo de agresor, pero el segundo elemento son todos los factores de riesgo que confluyen, y en este sujeto, yo he visto y seguramente los técnicos que analizaron el expediente de Almeida también vieron, que si quieres los comentamos, sí, yo claro, los cito. A mí uno que me parece de los más interesantes es los delitos sexuales previos, y uno de ellos con una excesiva violencia reiterada, utilizando incluso una parafilia que no es muy habitual, que se denomina piquerismo, que consiste en hacer determinados cortes o clavar
utilizar un determinado arma blanca para producir temor en la víctima, humillarla y, por supuesto, provocarla dolor. Ve un escalamiento en su actividad criminal. Tenemos un abuso sexual de una menor de 13 años, pero la deja con vida. Sin embargo, da un paso más. En 1998 engaña a esta señora, a Carmen López. Quiero ver un piso, se la lleva al piso y ahí es donde la ataca. Aquí ya hay una agresión sexual con unas conductas muy violentas, una violencia expresiva muy concreta contra esta víctima, a la que termina asesinando. También veo en las dos situaciones una negación del delito. Él realmente no confiesa el asesinato de Carmen hasta que no está en sala. Cuando le encuentran con el pequeño Alex, se ha desmayado, no admite en ningún momento su conducta delictiva y creo, aunque no me atrevo a asegurarlo porque no he visto ningún informe al respecto, que tiene unos rasgos de psicopatía que agravan aún más esta parafilia, que considero que sería este sadismo. Podríamos hablar también de erotofonofilia, si quieres luego lo comento, pero si juntamos estos factores de riesgo, junto con el tipo de agresor sexual que es, yo creo que estos técnicos, cuando examinan ese expediente, ven claramente estos factores. Y de ahí que entonces cuando dicen no, consideramos que no está preparado para pasar, primero estamos en tercer grado, para pasar al tercer grado. ¿Qué ocurre? Que es cuando él recurre, y entonces sí que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio Fiscal, sin oponerse, le dan la libertad condicional. Pero a lo que se opone abiertamente la Junta de Tratamiento es a que este señor obtenga el tercer grado. ¿Por qué? Porque igual que yo creo que he analizado y he visto estos factores de riesgo, por supuesto ellos que han estado constantemente con este sujeto han visto. ¿Qué ocurre? Que estamos ante un sujeto manipulador, mentiroso, que sabe cómo comportarse para obtener beneficios. De hecho, tiene 39 permisos y en ninguno de esos permisos ocurre nada porque sabe que tiene que volver. Ahora, cuando se le da más libertad es cuando da un paso más y vuelve a atacar. Doctor, este pájaro, hablando de pájaros, que vemos que es una constante en su vida, por cierto, ¿no? Engaña con los pájaros y hemos visto desde la infancia, esto no es casualidad. Este pájaro, el sistema, la burocracia, lo que vosotros queráis, lo deja a la hermana que lo reinsertes. Esto es, yo no sé si has visto barbaridades como esta, muchas, pero a mí desde fuera, desde mi ignorancia supina, me parece de las mayores barbaridades que he visto en nuestro país en décadas. Bueno, esta es de las que nos enteramos porque ha acabado así de mal, ¿no? Exacto. Eso, por supuesto. En segundo lugar, yo creo que también Pablo Fuente ha dicho muy bien, creo que no, el buenismo, en un momento dado, esa palabra mágica. Bueno, la utilizan los sindicatos. Sí, claro, que la utilizan los sindicatos, sí, efectivamente, sí. ¿No? Yo estoy convencido que si este individuo, antes de cometer este crimen, hubiese movilizado a ciertas fuerzas políticas, habría habido recogida de firmas para poner en libertad, porque, caray, 20 y tantos años en prisión, 30 y tantos permisos y no ha cometido ningún delito, por favor, pónganle en la calle. Ya hay 300.000 firmas recogidas. Pero fíjate, así es como funcionamos, ¿no? Fíjate, Gaona, que decían los funcionarios, normalmente los agresores sexuales son un perfil de recluso que no da problemas en prisión. Eso es típico. Y ellos lo dicen, lo reiteran. Es típico, es típico. Sí. Todos los agresores sexuales que hemos visto profesionalmente o incluso en la bibliografía, claro, evidentemente no hay estímulos dentro de la prisión de este tipo de perfil, por lo tanto son ideales, vamos, es decir, colaboran. Pero es que en este caso es que tenía el colegio, claro, tenía el parque al lado. Y fíjate, un dato que se ha dado y es erróneo y lo han dado muchos compañeros. Él no es el que busca el piso, ¿eh? Lo hemos descubierto por la hermana, es la hermana la que busca el piso. Correcto, por cercanía a prisión. Claro. Por cercanía a prisión. Ella no tiene por qué saber. Ya. No tiene por qué darse cuenta, ella no es una especialista, pero los que van a verificar dónde vive este tío sí que son los especialistas y tienen que decir, oiga, es que ahí tiene niños, oiga, es que ahí tiene niños. Comprando en Aldi lo tienes todo al mejor precio. Fruta, verdura o detergente Marsella con jabón 100% natural a 3,19. Que la vida no está para recorrerse 20 supers. Mucho Aldi, poco precio. Adelántate al Black Friday con una cafetera superautomática de Longi por 279 €, con entrega incluso en 2 horas. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
La hermana en este caso no tiene la culpa, pero los profesionales que verifican esto, ¿cómo se les pasa eso? ¿Cómo es posible? Repito por quinta vez, ¿cómo es posible? Yo creo, a ver, este sujeto no tiene una victimología determinada, es decir, ha pasado de una menor de 13 años, un abuso sexual, a una agresión sexual sádica y a un asesinato de una persona adulta. ¿De acuerdo? Entonces, no es que tenga una victimología que digamos, es que es un sujeto, vale, que va a por féminas, está claro. No es que digamos, no podamos decir, tiene una victimología de pederasta porque solo se fija en las niñas. El hecho de que me alegro muchísimo porque se han estado hablando de que él escogió este entorno, el entorno de un asesino, sobre todo de un depredador, cazador, merodeador y pescador, porque tiene rasgos de todo esto. Este sujeto es importante, pero está muy bien que lo señales porque quienes tendrían que haber detectado si ha habido una condena anterior, precedente, por el abuso sexual a una menor de edad y está cerca de espacios públicos donde puede observar, acercarse, controlar, entablar una interacción con niños menores, son los que deberían haber avisado, porque de hecho él avisó, por ejemplo, de que me he cambiado el número de teléfono, es decir, él iba avisando a los que se encargaban de esta libertad vigilada, que luego me permitirás decir y romper una lanza a favor de los criminólogos en este aspecto, por favor, tendrían que haberse dado cuenta de, a ver, tiene un precedente delictivo con un abuso sexual de una menor, ¿cómo es que está ahora en un entorno donde va a haber menores cada día y a muy diferentes horas? Es más, Déjame que haga una cosa, Patsy, un momentito nada más. Lo que tengo al juez Tain, simplemente porque le queremos preguntar, oiga, señor juez, esto España entera está preguntándose por qué. Pero antes vamos a escuchar al abogado defensor. El abogado defensor nos ha soltado una retahíla que nos hemos quedado con esta cara. O sea, es decir, este era el abogado defensor que le tocó defender. Porque la ley es la ley, todo el mundo tiene derecho a una defensa, nos gusten más o menos. El abogado defensor tiene mucho derecho, pero el niño está muerto. Sí, eso desde luego, pero la ley implica que tiene que haber abogados, ¿no? Bien, pero este abogado fue clarísimo y lo ha sido años después. Escuchen, por favor, y ahora vamos con el juez Tain. Yo sí lo sabía, lo dije, y él lo dijo, ante el tribunal. Que yo no se lo dije, yo no le dije que lo dijera, lo dijo él de motu propio, que él era consciente del problema que tenía y que no se veía en situación de estar en libertad insertado en la sociedad. Lo dijo él y nosotros decíamos que eso, exactamente, que era un riesgo potencial. Yo defendí la tesis de que estaba enfermo mental y que no debería ser condenado a pena de prisión, sino a una medida de seguridad, de internamiento en el centro psiquiátrico penitenciario bajo vigilancia médica y que no pudiera salir de allí si no era declarado curado, con unos informes de un tribunal médico. Pero no se me hizo caso y se optó por la prisión. Bueno, pues bien, yo acato las sentencias. Lo auguré y eso es lo que más me duele, que al final el tiempo me ha dado la razón. Y hablando con las compañeras de la acusación se lo dije. No vais a poder evitar que salga. Y cuando salga, pues tenéis un problema en la calle. Y mire, el tiempo ha venido a darme la razón. Pues vamos a ver, si es un preso que no está condenado por loco, que no lo está condenado por asesino. Dentro del régimen penitenciario ha sido un preso modélico. Ha salido 40 y pico veces de permiso y ha vuelto a las 40 y pico veces. Estaba considerado un preso de confianza, pues cuando ha llegado el momento de poder optar a la libertad condicional para la excarcelación, ¿cómo se la van a negar? Sí, eso lo decía yo las acusaciones. ¿Cómo vais a poder evitarlo? No han podido, lógicamente. Vamos a ver, si mientras no se legisle convenientemente, tampoco los jueces pueden hacer mucho más. Tienen las manos atadas por la ley, como las tenemos todos. Es un problema de legislación. Tenemos unas herramientas, las que nos dan. Que luego la herramienta no sirve, pues bueno, pues como en mecánica habrá que inventar otra. Puede ser que vuelva a salir. Si no lo curan, estaríamos en lo mismo. Madre mía. Bueno. Tremendo. ¿Algo que decir, doctor Gaona? Sí, me llama la atención el concepto de enfermo o enfermedad mental. Es decir, no estoy de acuerdo. Yo entiendo que coloquialmente muchas personas hablan de tiene que ser un enfermo para hacer esto y tal y cual. Vamos a ver, estas parafilias que hemos estado explicando y que además Paz ha explicado muy bien, van en consonancia con unos perfiles de personalidad. En el fondo es una manera de ser. Yo, por ejemplo, he defendido muchísimas veces, y a veces no se me ha entendido por parte de algunos, quizá torticeramente, muy bien, en el sentido que, por ejemplo, la pederastia no debe ser considerada una enfermedad. ¿Pero por qué no? Por una razón muy sencilla. Porque no quiero que en un juicio, evidentemente, tengan una reducción de condena. Claro. Es que es así de rotunda la historia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de enfermedad, no.
no estamos de acuerdo. Y entiendo que la estrategia que ha utilizado el abogado... ¿Y cómo ha fallado el sistema? Esto sí que nos parece impresionante. Pero vamos a ver, este individuo estaba diciendo él mismo, Eso dentro de la cárcel, por favor, no me dejéis salir. Y su propio abogado, o sea, su propio abogado, claro. el señor que hablaba en el anterior, que ya falleció, el propio abogado defensor lo dijo, no lo dejen suelto porque lo va a volver a hacer, ¿no? Pero, Salvador... Esto del buen comportamiento, perdona, es que mucha gente se está preguntando, bueno, tenía un comportamiento exquisito, claro, ¿qué otro remedio les queda, no? Son presos que están en los módulos que se llaman de confianza, y en el momento en que el preso se sale de un comportamiento exquisito, el castigo que tiene es ir con los presos comunes. Todos sabemos lo que puede pasar. Claro. Entonces, esas personas tienen durante toda su condena un comportamiento que a mí un funcionario de prisiones me definía como de peloterismo. O sea, están siempre, señor, sí señor. Tiene su lógica, ¿no, Salva? Tiene su lógica. Porque la ley de la cárcel es rotunda. La ley con de la violadores, con pederastas. Claro, y por eso se lo llevan a otra para que lo protejan, como lo han trasladado ahora en Segovia, ¿no? Retomemos el tema porque... Pero ¿por qué se protege siempre al que delinque y no se protege a las víctimas? Que es lo que yo me pregunto. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque no hay una lista de pederastas. Porque yo no puedo saber que mi vecino es un pederasta. Esa es una pregunta que incluso hoy compañeros de otros programas lanzaban y además me parecía muy efectiva. Así que hay listas de otras cosas, ¿no? No, es que hay que... Pero ese buenismo, perdona, del que hablábamos, fíjate a qué límites llega, que recuerdo el caso de una compañera, no recuerdo si era de Policía Local o de Policía Nacional, que tuvo acceso a una información de un pederasta que llegaba a su barrio, se le ocurrió alertar por WhatsApp al grupo de padres y le costó una sanción de empleo y sueldo. Esto que has contado es muy gráfico, de en qué mundo os movéis también, ¿eh? De cómo te salgas de la línea... Fíjate, pero claro, un familiar mío descubrió que su vecino era un pederasta cuando llamaron a la puerta de su casa diciéndole que tenían fotos de sus hijas en la piscina. ¿Es normal que se tenga que enterar la gente? Claro, de vivir en la inconsciencia. Bien, ¿por qué? Porque en Estados Unidos, doctor Galo, vamos a preguntar a Taina ahora, es muy distinto. Totalmente distinto. Te bajas una aplicación, ya sabéis que paso temporadas ahí en Nueva York, bueno, igual que Pablo también en Estados Unidos, y lo ves, es decir, ves no solamente dónde está exactamente localizado, pero exactamente incluso el delito por el que fue condenado, sino el tipo de coche que utiliza, la matrícula del coche, el color, la descripción y en algunos casos hasta la propia fotografía. Sin embargo, es verdad, doctor Gaona, que estas medidas, que podrán estar de acuerdo unos u otros no han propiciado, sigue habiendo casos, claro, ese es el problema, ¿no? Es decir, eso existe en los casos efectivamente. Vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a José Antonio Vázquez Taín, al señor juez. Sé que son horas intempestivas y no le voy a quitar mucho tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Lamento no poder estar en persona, pero estoy de viaje y aquí estoy. No te preocupes, te agradezco que a estas horas estés con nosotros, pero creo que es fundamental. Toda España me pregunta cómo es posible que ocurra esto, qué está pasando con esto. O sea, el caso es tan paradigmático que no se puede decir más que qué opinión tienes de lo que ha ocurrido, dónde está el escape de agua aquí, qué falla aquí. A ver, la Constitución dice que las penas tendrán como función la reinserción social. Esa es la función principal y la función esencial de las penas privativas de libertad. Y claro, el legislador, que lo preveía muy bien, no siguió y no desarrolló toda esa idea con todos esos tecnicismos que estáis poniendo encima de la mesa. No se puede confundir o considerar de la misma manera a un delincuente de hurtos como un delincuente sexual, como un delincuente homicida. Es decir, cada uno tiene una psicología, una motivación distinta y una corrección o un tratamiento distinto. Claro, a la hora de individualizar los tratamientos se dieron cuenta de que esto debía de ser muy costoso y dijeron, bueno, vamos a aplicar el mismo tratamiento a todos, que es privarles de libertad, vamos a una progresión en grado y según van cumpliendo periodos de tiempo en prisión los vamos poniendo en libertad. Mira, la única pena que en estos momentos sí permite todo eso que estáis diciendo vosotros, oiga, vamos a tener un estudio psicológico, psiquiátrico, un seguimiento y un informe, y si ese informe no es positivo, no puede ponerse en libertad, es la prisión permanente revisable, que como su propio nombre indica es prisión permanente revisable y mientras no haya un informe favorable no se pone en libertad. Fuera de esa prisión permanente revisable, los jueces nos vemos abocados a que ese buen comportamiento en prisión tiene un peso
ese transcurso del tiempo tiene un peso, y al final el informe negativo de, oiga, es que hay un riesgo, sí, hay un riesgo en todos los delincuentes de que pueda volver a reincidir, y por lo tanto ese peso al final es una micra dentro de una balanza que tiene muchos otros pesos que están aconsejando la salida. ¿Qué ocurrió con la prisión permanente revisable? Y con esto ya termino, y si queréis me hacéis las preguntas. Que se metió muy rápido, se reguló muy sin acuerdo, y por lo tanto solamente se prevé para asesinos en serie o asesinos y violadores. Pero los violadores en serie que no sean asesinos no tienen prisión permanente revisable. José Antonio, vamos a ver. Hay informaciones, en 30 segundos, Pablo, ha habido informaciones que han dicho varios medios que de repente había casi, no te voy a decir como promoción de estos permisos, que se estilaba ahora mismo en algunas instituciones dar estos permisos rápidamente. Hay un escándalo brutal, un escándalo que todavía sigue. Es uno de los grandes escándalos porque existen pluses de productividad a directivos de prisiones que concedan más terceros grados. Sí que es verdad que hay ciertas condiciones, como que la pena tenga un máximo de 1 año y la unanimidad de la Junta de Tratamiento, pero esa polémica está ahí, eso existe, o sea, hemos visto los documentos. Ahí están. Ahí lo estamos viendo. Es decir, una sensación de cara al pueblo, a los que no entendemos de esto, de que se está promocionando una cosa que no es muy lógica porque pueden pasar estas cosas. Señor juez, ¿qué opina usted? A ver, no se debe de aplicar este mismo criterio a todo tipo de delitos. A ver, sí es cierto que se está intentando reducir la población penitenciaria mediante 2 vías. Una, la expulsión de los extranjeros, y la segunda, que es la de conceder el tercer grado en aquellos delitos menores de una forma más acelerada en cuanto tienen una propuesta de trabajo, todo eso. En este tipo de casos más graves se trata de mantenerlo un poco más, pero es que al final este señor iba a salir igual. Es decir, si no iba a salir el año pasado, iba a salir dentro de 2 años. Yo vuelvo otra vez a decir lo mismo, lo están diciendo los técnicos, y a mí los técnicos siempre me parece que son la opinión fundamental en la que los jueces y sobre todo el legislador, primero el legislador para darnos la herramienta y luego los jueces nos tenemos que amparar. Todos los técnicos dicen que determinado, no todos los delincuentes sexuales, antes hablábamos del oportunista, ese oportunista puede ser reinsertado, pero determinado tipo de delincuentes sexuales no son reinsertables a menos que tengan un tratamiento serio, y en estos momentos instituciones... 60% americano, 40% mexicano. Así son los nuevos Southern Chicken Gofres de Foster's Hollywood. Descubre la familia Foster's Mex, solo en Foster's Hollywood. 60% americano, 40% mexicano. Así son los nuevos Southern Chicken Gofres de Foster's Hollywood. Descubre la familia Foster's Mex, solo en Foster's Hollywood. Instituciones penitenciarias, tratamiento penitenciario, ni siquiera la legislación contemplan esa posibilidad de aplicarlo de forma obligatoria, porque si no es voluntario no lo tienen por qué seguir. Segundo, si no es mediante esa vía, que ni siquiera puedan pisar la calle. Eso yo creo que en estos momentos, lo decía muy bien el abogado defensor de este señor, si no hay un cambio legislativo, los jueces de vigilancia penitenciaria poco más tienen que hacer que comprobar que ha ido cumpliendo los plazos, que se acerca ya el periodo de licenciamiento definitivo y por lo tanto anticipar un poco esa salida. Pero hay que hacer una reforma, y hay que hacer una reforma desde la perspectiva técnica, no desde la perspectiva utópica y buenista de pensar qué bonito es que todo el mundo salga a la calle y vivamos en paz. Ojalá pudiera ser así, pero hay mucha gente que no son enfermos mentales. Estoy con Gaona, con mi amigo Miguel, de que es así. No son enfermos mentales, ni los pederastas, ni determinados psicóticos asesinos, no son enfermos mentales. Son personas que simplemente no tienen empatía y el sufrimiento de los demás no les vale. Mucha gente se niega a creer que un asesino o un violador sea igual que él, y los tenemos a veces en la puerta de al lado. José Antonio, por terminar, y muchísimas gracias de todo corazón, un juez como tú, con tu prestigio, los casos que has vivido, ¿qué siente personalmente cuando ocurren estas cosas donde se ve muy claramente una fractura que yo creo que va a costar, al pueblo le va a costar suturar esto, porque esto es como, bueno, el rey estaba desnudo, ¿no? ¿Esto cómo es posible? ¿Qué sientes tú personalmente? Imagino que la indignación de un juez es una indignación muy especial, ¿no? No, yo no siento indignación, siento culpa y inutilidad. Siento que muchas veces la justicia en este país es bastante inútil, y culpa como miembro de una profesión que a veces deberíamos de dar algún golpe encima de la mesa para que se nos escuche. José Antonio Vázquez Taín, juez, gracias mil. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.
Bueno, pues clarísimo, el juez como siempre. Si me permites, escuchando esto, me queda claro que los derechos del verdugo siguen estando por encima de los de la víctima, ¿no? O sea, esto es tremendo. Hay un dato que quizá no se haya dado a la hora de entender por qué tanta reinserción, por qué tanto sacar, y a mí me gustaría que la gente supiese que un preso diariamente cuesta 70,52 de mantener, mensualmente 2.127, 26.000 euros al año, y si lo multiplicamos por una población reclusa de 48.000 reclusos, estamos hablando de 1.200 millones de euros que cuesta a los españoles mantener la población reclusa. Quizás sea un dato para tener en cuenta de por qué también ese interés en estar constantemente reinsertando y sacando a las personas de prisión. Los doctos profesores. Claro, sí, efectivamente, el criterio económico, sin lugar a dudas, es uno de ellos. El criterio político del buenismo que hemos mencionado antes, sin lugar a dudas, también es otro, ¿no? Esas reducciones de condena en esta tipología, yo creo que debemos dejarlo rotundamente, de que no son reinsertables. Y cuidado, cuando muchas veces hablamos con personas que se dedican también a la criminología, entonces nos hablan de estudios como el de Cataluña, en el que se reduce la incidencia a lo mejor a un 20%, en Estados Unidos los que han recibido tratamiento pues tienen un 11% versus un 17 y pico por ciento, por ejemplo, respecto a los que no han recibido tratamiento. En el fondo es una lotería diabólica, porque esas estadísticas se construyen después, cuando sabemos que han reincidido. Claro. Es decir, no sabemos con anterioridad a la estadística, como es lógico, qué es lo que va a suceder con estos individuos que estamos dejando justamente en la calle. Y otro factor también para reflexionar. Cuando hablamos de que solamente han habido estas agresiones sexuales en este individuo, yo lo tomaría también con pinzas. Cuidado, ¿eh? ¿Qué ha pasado en esos 30 y tantos permisos? Justamente ya están surgiendo, Gaona, están surgiendo... Creo que hay un conocido periodista que justamente ha sacado una noticia, que a lo mejor la tendrás tú, Pablo. Sí, no la he podido corroborar, con lo cual lo ponemos. ¿Qué pasaba, Pablo? Pues que hay gente que ya está compartiendo informaciones que existen antecedentes, delitos anteriores, que posiblemente salgan pronto a la luz, aunque como digo, yo no he podido corroborar la noticia. Claro, pero y además ha habido algunos que se han corroborado, otros que no. Casos, sí, ha habido uno Tienen que revisar casos en la zona. Tienen que revisar casos en la zona por si acaso coincide alguno. Ha habido uno con las huellas dactilares que han visto que no coincidían y entonces por eso lo han descartado en otro homicidio que no tenían claro cómo había ocurrido, pero están investigando más porque claro, en todos esos permisos ha podido delinquir en otras ocasiones. Están llegando muchas informaciones en estos días a nosotros mismos, a nuestro buzón ha llegado gente que parecía Cuéntanos que ha llegado, con toda la precaución, pero ha habido algún documento realmente interesante que podemos comentar con reservas, pero... Una persona, una mujer que durante 17 años se ha estado carteando con este hombre al que tenía como un hermano, o eso nos hacía saber, y le hacía ver que era otra persona completamente diferente al monstruo que era, hasta el punto de que ella le invitó a irse a vivir a la provincia donde ella vive, a su propia casa, y nos decía, menos mal que al final no lo hice, ¿no? Con todas las reservas lo decimos, nos daba una serie de documentación, como ha ocurrido con la hermana, pero, bueno, lo decía Paz, ¿no? La capacidad manipuladora de estos sujetos para construirse un perfil de víctimas que lo que es extraordinario es que engatusa a algunas personas. ¿Es así? Sí, sí, por supuesto. Además, este tipo de sujetos, yo creo que en este caso, con unos rasgos de psicopatía muy interesantes y muy marcados, lo que hacen es utilizar además estos rasgos que saben que van a producir sus frutos en otras personas. Esta manipulación, me estás hablando de un carteo, de un intercambio de 17 años. Durante 17 años se puede hablar de muchísimas cosas, incluso la hablaría de amor. Claro. Amor, una persona que hemos visto en el juicio, esas imágenes que me han recordado muchísimo, y perdonad que lo comente muchísimo, la mirada y el comportamiento de Bretón. Es decir, un sujeto que es como si no fuera con él todo lo que está ocurriendo, incluso increpando al Ministerio Fiscal diciendo, es que usted me ha ofendido. Es decir, se siente como una víctima que la están atacando. Entonces, tiene una serie de capacidades esos sujetos de manipular, de mentir, de engañar, para hacer ver esa otra doble identidad, ese otro lado que muy pocos son capaces de ver. Su hermana ha contado que le encontró en esa situación y a continuación ha dicho que normalmente sonreía. Esas sonrisas de satisfacción, esas sonrisas de gratificación.
Claro, son niños, son pequeños y ella pensaría, qué bárbaro, ¿no?, que haga esto a este pobre animalito. Es incapaz de entender a esa edad lo que ocurre. Pero esta mujer algo debió de ver que finalmente, bueno, pues esta relación terminara para que no hubiera ido a vivirse con ella. Pero ojo, que a lo mejor este sujeto se va a vivir con ella, no le veo una persona que haya tenido unas relaciones sociales lo suficientemente habilidosas como para tener pareja o para tener relaciones sexuales consentidas. ¿Podría haber terminado siendo una víctima? Claro. Pues lamentablemente podría haber ocurrido. La hermana, doctor Gaona, la hermana decía... Con ironía, digo, tardó 17 años en darse cuenta. Lo digo porque eso da para otro programa y es la fascinación de algunas mujeres por este tipo de perfiles, ¿no?, que les resulta de alguna manera morbosamente atractivo. Hay trabajos en Estados Unidos, curiosamente, de asesinos terribles, esto es una realidad. No, aquí y lo se ha vivimos visto, con ¿no? Carcaño y lo vivimos con otros. Lo he vivido con muchos, fans ¿no? La fascinación esto no se cuenta mucho, el asesino ¿no? de la katana, que tenía un montón de fans. El Predador Nocturno de California, terrible, y que estaba lleno de fans que algunas veces se casan, que dices tú, aquí también hay algo que no encaja muy bien, ¿no? Tiene un nombre y se conoce como hibristofilia. Hibristofilia. Y es el enamoramiento, incluso a veces algo más que enamoramiento, de personas que cometen conductas violentas, asesinos, maltratadores, violadores, y como tú bien dices, en la historia criminal tenemos muchísimos ejemplos. Aquí Carcaño recibía cartas, recibía incluso bueno, pues solicitudes para tener encuentros íntimos con él, y les llegaba un montón de ropa interior. El último caso que yo he revisado es el de Veronica Compton, que consiguió que Bianchi Bono, uno de los asesinos de Hillside, la convenciera para que cometiera un crimen imitando el suyo para que pareciera que habían detenido un hombre distinto. O sea, es decir, ¿pueden llegar a manipular a una mujer hasta ese punto? Sí. Mirad, hay una cosa, Salva, doctor Gaona, Paz, se ha publicado, lo damos con reservas o no, compañeros, no tengo ahora mismo el medio, pero era en los diferentes vis a vis, a ver qué me decís de esto, porque yo ya, o sea, lo que os decía, cada cosa que ha salido, también hay mucha gente, por fortuna, que filtra porque está harta, ¿eh? También hay mucha gente que filtra desde dentro porque está hasta el gorro de ver lo que ve. Es y una forma lógico, es que lógico. Los padres que están ahí, bueno, vamos, es que uno de ellos es el primero que ve cómo sacarle con el niño, ¿eh? Es que en ese momento yo no sé cómo no le agarra y le estampa contra la pared, porque tú eres padre, tú ves a tu hijo que está siendo vigilado en el y yo no sé, pero es que yo voy y le agarro de donde sea, vamos, a este tío. El asunto es que la sensación que existe en todo este panorama es que encima personas del ámbito del presidio filtran que en los vis a vis, Alba, le daban Viagra. Le daban Viagra. Es que tiene narices. Es decir, el preso tiene derecho, yo no sé si eso donde estará escrito, ¿no? Si está escrito en algún sitio, uno dice, estos humanos están locos ya, ¿no? El preso que tiene estos problemas, es decir, no es otro tipo de preso que yo no sé qué derechos podrá... Le ayudamos con Viagra, que yo no sé qué bomba será, para una persona que tiene estos problemas. Esto se lo he publicado, no sé qué opináis, porque ya es como la ciencia ficción. O sea, esto ya es... ¿Qué más puede salir de esta aberración y abominación? Pues no es un bulo, y lo sé de primerísima mano. Él tuvo un tema de un cáncer de testículo, tenía problemas de erección y en los vis a vis se le proporcionaba Viagra. Esto es cierto. Esto es cierto. Una persona que tiene ese perfil, ¿no? Doctor Gaona se quedó como paralizado. No, sí, sabía el tema de impotencia que tiene, además que es relativamente frecuente además en este tipo de agresores sexuales. Recuerdo, por ejemplo, ahora mismo Francisco Arcemontes, un famoso criminal que, entre paréntesis, fue detenido justamente en Estados Unidos, en Florida, a propósito, por la perspicacia de un policía que durante sus vacaciones, una pequeña anécdota, visitaba el Reino Unido y tuvo la mala pata Arce Montes de llamarse Arce, empezar con la A, y se quedó con la memoria, y cuando llegó a Estados Unidos lo metió en el ordenador y justo le acaban de pillar en un motel en una agresión sexual. Bueno, este individuo era también impotente, igual que muchos otros que lo son en ocasiones de una manera continua, en otras ocasiones de manera puntual por la sobreexcitación sexual, y las agresiones muchas veces se dan pues con las manos, con objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que no entiendo realmente es cómo no se da a cambio de esa libertad, pues va a ser así de claro, una castración química.
por no decir otro tipo de castración, y en este caso además a la altura del cuello, entendámonos. Es decir, ¿cómo es posible que se le den estimulantes sexuales a un delincuente sexual? Perdonadme, no es que me ría, es que es tan brutal. Es tan brutal, es la sensación de que esto es el esperpento de Valle Inclán. Esto no puede ser. Y ha salido en este tema porque hay gente muy harta desde dentro. ¿En qué momento nos han vendido, ¿no?, la sociedad en la que hay que proteger al criminal, en que hay que dejarles de permiso, en que pobre hombre será un enfermo, y las víctimas? Pero es lo que estamos viendo ayer veía un padre que su hijo... Amantes de la peladura de limón, adoradores del enebro y fanáticos del hielo, estáis de enhorabuena. Llega Beefy Delight, la bebida espirituosa con la mitad de alcohol y calorías, pero con lo que tanto os gusta. Amantes de la peladura de limón, adoradores del enebro y fanáticos del hielo, estáis de enhorabuena. Llega Beefy Delight, la bebida espirituosa con la mitad de alcohol y calorías, pero con lo que tanto os gusta. Había sido víctima de una violación y decía, claro, es que yo quería matar a este tío. Y es lógico como padre, dices, si va a salir... Bueno, fíjate, ahora el kamikaze este de la M50, el padre lo ha encontrado colgado porque al criminal, al kamikaze, le han caído 8 años de cárcel por matar a su hijo. ¿Qué ha hecho el padre? Colgarse ante... La impotencia de no he podido ni luchar por mi hijo. Oye, vamos a hacer una cosa. Es brutal. Seguiremos hablando, por desgracia, ¿no? Ahí mira, la actualidad... que me pasaba... Salva esto. Porque tenemos una manifestación por el niño. Venga, vamos a hacer con esto. El proyecto Alexia Enséñanos. Bueno, el sábado día 13 va a hacer un homenaje a Alex y a la vez vamos a reclamar eso, ¿no? Los derechos del verdugo nunca pueden estar por encima de los de la víctima. Vamos a reclamar endurecimiento de las penas sobre las personas que cometen delitos de sangre o sexuales sobre los niños. O sea, es que no hay los otra. niños son intocables, no se pueden tocar y no se puede permitir el que unos padres ahora tengan que estar viviendo lo que están viviendo y que un niño que se podría haber evitado su muerte, pues haya pasado lo que ha pasado. Pues de verdad, mucha suerte porque es una gran misión. Salva, gracias. Doctor, como siempre, gracias. Sin pelos en la lengua. Pues aquí estamos para contar lo que... Encantado. Gracias. Hay de aquel que escandalice a un niño que una piedra de molino hay que atarla al cuello y tirarlo al mar. Y eso lo decía Jesucristo. Y no vamos a ser nosotros menos cristianos que Jesucristo. Sí, señor. Paz, gracias. Muchas gracias por la lección. Hemos aprendido muchas cosas a pesar del sobrecogimiento. Gracias, Pablo. Gracias, Carmen, por todos los datos. Es un tema muy duro, pero hay cierta esperanza. Un día, Salva, contaremos qué hay que hacer y decir a los niños gráficamente. Y lo vamos a hacer contigo, ¿te parece? Para acabar, solo una cosa. Un beso muy fuerte de todo el equipo a nuestra compañera Ana Rosa Quintana. Sí, señor. Que ya se lo mandamos personalmente, pero sí, Ana, un beso y para adelante, ¿eh? Venga. Tú tienes mucha fuerza. Sí, nos lo ha demostrado muchas veces. Ver todo fenomenal, Ana. Gracias a todos ustedes. Seguimos informando en Horizonte, su programa. Gracias.